Usted habrá escuchado de los penales, de cuáles son las condiciones, pero también de personas que llegan a estos lugares, a los reclusorios, y son víctimas de torturas, de robos, de amenazas, y bueno, todo esto durante su aprehensión. De hecho, hay quienes ni siquiera tienen orden de aprehensión y son detenidos. Vamos a platicar con el doctor Juan Salgado. Él es profesor de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Doctor, muchas gracias por conversar con nosotros de este estudio. Muy buenos días. Buenos días a usted y al auditorio, muchas gracias. Doctor, ¿qué es lo que arroja esta información que ustedes han estado investigando, dando seguimiento y que ahora pues ya tienen en una encuesta que fue realizada por el CIDE? Así es, la encuesta se realizó en 2012 en 8 centros penitenciarios federales y en realidad en particular sobre este tema de la situación que viven muchos de los internos antes de llegar al centro. Pues es muy alarmante que encontramos que bastantes de ellos han sido víctimas de tortura, es decir, que para declarar tuvieron que haber sido torturados o golpeados severamente por la autoridad. Asimismo, más de una cuarta parte de los internos fueron presionados o amenazados, y por otra parte también muchos de ellos, casi el 60%, no se declaró culpable en la agencia del Ministerio Público, sino en otros lugares, lo cual es tremendamente irregular. Pues esto nos estaría arrojando que hay personas inocentes que por los golpes o las torturas o las amenazas se declaran culpables. Bueno, sí, pueden o no ser inocentes, pero, por ejemplo, en términos más anecdóticos, a mí me tocó personalmente entrevistar a algunos internos que, si bien en algún momento reconocieron haber tenido alguna participación en delito, eran delitos de transporte de drogas o delitos que podían tener ciertos atenuantes, pero eran pues forzados a declararse jefes de plaza y sobre todo salir a los medios a declarar que eran jefes de plaza y participar en actos mediáticos, digamos, que eran montados, y eso pues definitivamente pues es una irregularidad mayor y era algo que los tenía pues en una situación de alta vulnerabilidad. ¿Qué tanto está generalizado, por ejemplo, el de los golpes durante la detención? Los golpes durante la detención, la gran mayoría, más del 60%, fueron golpeados durante la detención. Sin embargo, dentro de ese grupo es muy preocupante que el 30% sí declararon haber tenido alguna incidencia de tortura, es decir, que se les maltrató específicamente para un fin específico de autoincriminarse. También hay algunas otras acciones, por ejemplo, los robos, ¿es muy común? Sí, es bastante común. Buena parte de las personas que fueron detenidas, en este sentido, por autoridades de las Fuerzas Armadas o autoridades federales, fueron privadas de sus pertenencias. Muchos de ellos a lo largo del proceso no tienen claro exactamente dónde perdieron sus propiedades, porque las detenciones han sido irregulares en muchos de los casos. Han estado en casas de seguridad, han estado en agencias del Ministerio Público, tanto del ámbito local como del ámbito federal, han pasado por distintos centros penitenciarios, entonces no tienen claridad de dónde han perdido sus pertenencias, pero sí ha sucedido. ¿Qué tipo de amenazas reciben y de parte de quiénes? Bueno, las amenazas principalmente son contra su integridad física y contra su vida, pero también algo cercano al 5% de los entrevistados dijeron que amenazaron a su familia. Es decir, que debido a la cercanía de su domicilio o a que los hacen a través de tortura o de otros medios declarar cuál es su domicilio, donde viven sus familiares, pues han amenazado con lastimar a sus hijos, a su familia, a miembros vulnerables de sus seres queridos. Doctor Salgado, en el caso de las personas que dicen que no los llevan al Ministerio Público, que los trasladan a otro lugar, ¿por qué? ¿Cuál es el argumento? ¿Qué les dicen? En realidad es muy poco lo que les explican, de acuerdo a lo que pudimos documentar. En algunos casos han estado en campos militares, en otros casos han estado en casas que ellos no logran identificar plenamente, porque pues en muchas ocasiones van con los ojos vendados o son trasladados con la cabeza cubierta, etcétera.
pero en realidad pues son irregularidades procesales, porque la autoridad lo que tiene que hacer es remitir al Ministerio Público inmediatamente a los detenidos. ¿Fue una encuesta entre hombres y mujeres? Así es, tuvimos participación de hombres y mujeres en la muestra. Bueno, ¿es el mismo trato para las mujeres? Bueno, las mujeres tienen otros elementos adicionales, por supuesto, en términos de victimización. Han reportado un índice mayor, por supuesto, de abusos en términos de violencia sexual, y también, pues por supuesto, se les ha separado de sus hijos en buena parte de los casos. Doctor, sé que se ha publicado el estudio, pero para nuestros amigos interesados en seguir esta información, esta encuesta, ¿dónde la pueden localizar en el CIDE? En el sitio web del CIDE, www.cide.edu, hay un vínculo hacia las bases de datos, donde pueden encontrar las bases de datos completas de la encuesta, y el informe pues ya es público, entonces puede solicitarse a nosotros y se los podemos llegar con mucho gusto. Muy amable, doctor. Muchas gracias por compartirlo aquí en la red. Al contrario, muchas gracias. Hasta luego.